Hey, hola a todos, soy Pablo de IQ300. En el video de hoy estaremos viendo el Sonoff Power 2, que nos permitirá medir el consumo eléctrico en la casa y como siempre a un excelente precio. Los casos de uso son varios. Instalando el Sonoff Power en el enchufe de lavarropas, podemos hacer que nos envíe una notificación cuando el lavarropas terminó su ciclo, en vez de tener que asomarnos periódicamente a ver si terminó. Un miembro de mi familia deja el calefactor eléctrico siempre prendido, algo que consume mucha electricidad, así que con el Sonoff midiendo su consumo eléctrico podemos saber si sigue prendido a la mañana y apagarlo automáticamente después de un tiempo. Una de las características más sobresalientes es que el dispositivo admite cargas de 15 A, el resto de los Sonoff solo está dimensionado para 10 A. Para saber qué son 15 amperes, yo tengo una llave térmica que corta la luz cuando el consumo de un piso de la casa es mayor que 15 A, la Sika C15, así que podría medir el consumo de todo un piso de la casa. En el unboxing verificamos que el Sonoff Power es bastante más grande que un Sonoff Basic, que también vienen dos manuales en inglés y en chino simplificado. Es curioso que en el ejemplo que nos da el manual sea justamente el del control de un calefactor eléctrico. El Sonoff con su amperaje máximo de 15 A está dimensionado para esto y más. Adentro vemos unas curiosas borneras claramente rotuladas. No se ajustan con un tornillo como los otros Sonoff, sino que pulsando el control de la bornera se abren sus terminales para poder meter y atrapar el cable. Como en todos los Sonoff tenemos 4 puertos Trueholes que nos permiten instalar un firmware alternativo como el de Tasmota para una integración directa con centrales de domótica. La placa está ajustada con tornillos a la base y lo sacamos para desmontarla completamente y fácilmente encontramos el chip ESP8266 de todos los Sonoff. Es un microcontrolador Wi-Fi muy utilizado en proyectos de domótica y que hablaremos más en profundidad en otros videos, dado que ahora tengo un módulo no de MSU para subir programas que se conecten a internet. El diagrama de conexión eléctrica nos muestra las líneas de la casa de fase, neutro y tierra de cualquier enchufe de la casa. La entrada de fase debe ir en la bornera 4 del Sonoff y el neutro en la 5 o 6 indistintamente. Las patas 2 y 3 del POW están dedicadas para el cable de tierra, algo que los otros Sonoff no tienen. La salida de fase está en la bornera 1 y desde ahí hacia la carga o el dispositivo a controlar, y el neutro de la carga la bornera 5 o 6 indistintamente. Las borneras de tierra del Sonoff están solamente para comodidad del usuario, no influyen en la operación del Sonoff, y hay gente que recomienda por seguridad que la tierra vaya directamente hacia la carga sin pasar por el Sonoff, un potencial punto de falla. Vamos a realizar una conexión de prueba en el banco de pruebas, teniendo en cuenta que manejamos electricidad peligrosa y solo proceder si se conocen bien los riesgos de electrocución y cómo evitarlos. Con un buscapolos confirmamos que el cable marrón es el de fase y el azul es el neutro. Como carga usaremos una lámpara LED de 8.5 watts. Estas lámparas no necesitan un cable de tierra. La salida de fase está en la bornera 1 y conectamos el neutro de la carga en la bornera 5 o 6 indistintamente. Dando electricidad al Sonoff, abrimos el IWI-Link para realizar el Pairing Wi-Fi, manteniendo el botón del Sonoff apretado 5 segundos hasta que el LED titile 2 veces rápidos y una vez lento. Con el pairing ya hecho, podemos controlar el POW desde IWI-Link y podemos prender el dispositivo. Resulta curioso que el Sonoff no solo mide potencia en watts, sino también el voltaje de la red y el amperaje que usa la carga. El amperaje de esta lámpara LED es muy bajo, y tal vez el Sonoff no haga un buen trabajo midiendo amperajes tan bajos, dado que claramente es un dispositivo pensado para amperajes más altos, y nos reporta consumo instantáneo en watts. En este caso nos reporta que es de 6.4 watts. Recordamos tal vez de la primaria a la secundaria la ley de Ohm y sus derivados para otras variables. De esta ley se deduce que para cargas resistivas, que son la mayoría de los artefactos del hogar sin incluir motores, el consumo instantáneo de watts o de vatios surge de multiplicar el voltaje por los amperios o amperes que use una carga. Sin embargo, al multiplicar los amperes que reporta el Sonoff por el voltaje de red que nos reporta, da un consumo diferente a lo que reporta el Sonoff, probablemente porque no soporta amperajes tan bajos. En este otro caso conecté al Sonoff un soldador de electrónica de mucho más consumo y se verifica que si multiplicamos 0.18 amperes por 228 voltios, el consumo calculado es muy parecido al que reporta el Sonoff, aproximadamente de 41 vatios o watts para el soldador a su máxima potencia. Al bajar la potencia del soldador, el consumo reportado baja notablemente a 17 watts. Por supuesto que el voltaje sigue siendo el mismo,
porque lo fija la empresa de electricidad, mientras que el amperaje es el que baja, haciendo que el consumo eléctrico al soldador sea menor. La aplicación IWI-Link tiene algunas funcionalidades interesantes para proteger las cargas conectadas al Sonos POW. Por ejemplo, podemos indicarles que cuando el voltaje se pase de un cierto rango, por ejemplo 230, o el amperaje llegue a 12 A, como en el ejemplo, automáticamente se apaga el relé, cortando el circuito de la carga. Muy interesante esta funcionalidad. Como conclusiones diremos que es un dispositivo interesante. Algo que no me esperaba es que midiera el voltaje de la red, lo cual, sumado a la funcionalidad de protección, puede ser muy útil en aquellos lugares donde el voltaje de la red eléctrica no es constante. Como siempre, permite firmware personalizado, que lo integran a sistemas de domótica más comunes. Y como negativo, no tiene buena precisión a bajos amperajes, y es un poco más grande de lo que me hubiera gustado. Y llegamos al final del video de hoy. No olviden suscribirse, dejen sus comentarios y los espero en el próximo video. Gracias.